Bien, chicos y chicas, esta clase es la clase número 5 de este curso que eh, inaugura la unidad 2 del curso Territorio y Urbanismo 2. Y como les comentaba antes, también inaugura una parte que es bastante entretenida, por lo menos desde mi punto de vista, porque ya comenzamos a hablar de ciudad contemporánea y algunos temas relacionados con sobre todo con la parte de la historia urbana que está entre el movimiento modernista, ¿cierto? Que revisamos el semestre, o sea, la unidad anterior, ¿cierto? Que revisamos sus principales características y cómo se planificaba ciudad modernista o los primeros planes también de tipo modernista. Y aquí ya estamos en otro espacio temporal, post modernismo, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX, donde la cuestión urbana se empieza a complejizar bastante y empiezan a aparecer elementos o distintos ámbitos donde la cuestión de la ciudad empieza sobre todo a generarse o a desarrollarse de manera mucho más intensa y al mismo tiempo mucho más compleja. La primera clase vamos a contextualizar el momento urbano en términos económicos, después vamos a verlo también en términos ambientales, sociales, pero esta clase eh, tiene más bien relación con la cuestión económica en la ciudad contemporánea. Eh, la segunda mitad del siglo XX comienza a desarrollarse un fenómeno bastante profundo, bastante rápido también, que es la globalización. Me imagino que están acostumbrados a este término y ya lo usan de manera corriente, pero en verdad esto también estuvo como en discusión y en desarrollo bastante tiempo. Vamos a hablar específicamente de la globalización en esta clase como un fenómeno económico. Pero es importante considerar de que es un fenómeno absolutamente integral que incluye lo económico, lo tecnológico, lo social y lo empresarial a gran escala, ¿cierto? A la escala del planeta. Comprende principalmente a las finanzas, se constituye mediante la desregulación de los mercados y la generación de acuerdos internacionales que dinamizan el desarrollo económico. Em, y su resultado, en términos territoriales sobre todo, es justamente esta deslocalización del capital o de la inversión, del dinero, que ahora ya no se mueve en la esfera nacional ni en la esfera local, sino que se mueve en la esfera global o en la escala global. Y al mismo tiempo empieza a presionar a las empresas, sobre todo a la parte industrial en principio, y luego a la parte también de la industria más bien tecnológica. Eh, la empieza a presionar por competitividad. Evidentemente, competir en los mercados globales se transforma en una necesidad de las empresas para ser más eficientes, para ser más productivas, ¿cierto? Entre mayor sea el mercado de ciertas empresas, eh, mejor o más productivas van a ser, mejor económicamente van a estar, y esa se transforma en parte importante de la competitividad, ¿cierto? La posibilidad de acceder a distintos mercados alrededor del mundo. Y eso empieza a cambiar justamente las ciudades o la cuestión territorial. Y aquí hay tres aspectos importantes que empiezan a modificar la cuestión de la ciudad. Lo primero, y es algo que ya habíamos comentado anteriormente, es la desindustrialización de Occidente, es decir, el abandono de las ciudades industriales que nosotros estuvimos estudiando, ¿cierto? Como desde el siglo XVIII en adelante, el principal problema de la ciudad era justamente la industria y cómo planificar una ciudad industrial, pero en 1950 hasta 1970 en el mundo se desarrolló una desindustrialización. Decimos Occidente porque las empresas justamente se fueron a Oriente, ¿cierto? Se fueron a China, se fueron a India y a otros países como Taiwán, y se fueron de Occidente, se fueron de Europa, se fueron de Norteamérica y también después, desde los años 70 en adelante, se fueron también de Latinoamérica. Eh, y bueno, aquí hay muchos ejemplos en verdad, pero en Chile, por ejemplo, había
un desarrollo industrial no de nivel mundial, pero sí importante, y había muchas empresas que desarrollaban productos en el país. Había muchos cordones industriales, ¿cierto? Me imagino que han escuchado hablar de eso. Ahí estaban organizados los trabajadores en formas de sindicato, eran los lugares donde había, por así decirlo, mayor posibilidad de organización de tipo sindical, y al mismo tiempo eran focos de la revolución en Latinoamérica, eran donde se organizaban los trabajadores. El abandono de la industria también de la ciudad generó justamente también una desarticulación de los movimientos sindicales. Si es que todos trabajamos por cuenta propia y no trabajamos en las grandes industrias, había muy pocas posibilidades de articularse políticamente. También fue una herramienta política, ¿cierto? Desindustrializar los países de Occidente implicó, también era una estrategia política justamente para desarticular el movimiento sindical y la organización de los trabajadores que había desembocado en la Revolución Rusa, por ejemplo, y en todo lo que pasó en la Unión Soviética. Al mismo tiempo, se empezó a generar una migración transnacional. Habíamos visto que en el desarrollo de las ciudades industriales, ¿cierto? Un siglo antes, la migración era principalmente nacional, había mucha migración campo-ciudad, pero ahora con la desindustrialización se empiezan a generar nuevas migraciones masivas, pero esta vez ya a nivel transnacional. Y eso es un fenómeno que vemos desde 1950 hasta la fecha. Vemos cómo a Chile llegó bastante tardíamente, pero en el mundo la migración transnacional es un fenómeno de hace mucho rato. En Chile, como un país bastante hermético, cerrado a la migración en dictadura, y luego en democracia también con distintas leyes que no eran muy favorables a la migración, se empezaron a desarrollar ciertas olas desde los años 90, primero las olas de migración peruana, que eran bastante incipientes en los 90 y a finales de los 90 ya era bastante más masiva, y luego las últimas migraciones que son más bien centroamericanas, colombianas, venezolanas, y hace algunos años también incluso haitianas. Eso es un fenómeno también que empieza a cambiar la forma de las ciudades, y son parte de estos efectos de la globalización. Y el tercer fenómeno que lo habíamos comentado antes, justamente son las desregulaciones impositivas. Cuando decimos impositivas estamos hablando de principalmente los impuestos y la dificultad que tienen los países de cobrar impuestos a las empresas transnacionales. ¿Dónde paga impuestos Google, por ejemplo, que es una empresa transnacional cuyos servicios se entregan en todo el mundo? Bueno, paga impuestos donde más barato le sale pagarlo. Entonces, ni siquiera la mayoría de los impuestos de Google ni siquiera los paga en Estados Unidos, seguramente los paga en algún paraíso fiscal donde los impuestos son muy bajos. Y esa capacidad de los estados de justamente no tener a quién cobrar, como si tenemos empresas transnacionales, a quién le cobramos los impuestos para desarrollar políticas públicas, comenzó a ser un problema, es un problema hasta la época actual, y justamente habla de la pérdida de poder, en este caso económico, pero eso se traduce también en poder político, de lo que había sido una parte importante de la organización del mundo hasta esta fecha, que es el Estado-Nación. También el semestre pasado estuvimos viendo en qué época, más o menos, ¿cierto? Post desarrollo de la época feudal, post-ilustración, nace el concepto de Estado-Nación, se genera los pactos de Westfalia y otros que dividen el mundo en países, y eso empieza, a pesar de que todavía existen los países y sus límites y sus cosas, pero justamente este fenómeno de la globalización empieza a generar que existe una pérdida de capacidad del Estado-Nación de consolidarse como una forma de organización de la sociedad. Y en ese sentido también empiezan a pasar cosas con las ciudades se vuelven más importantes o más importantes que los países en la generación de políticas públicas o de organización del Estado. El Estado-Nación tiende a perder poder en esta época global, y esos son los temas que justamente impactan en el desarrollo de las ciudades. En 1991, una socióloga holandesa argentina llamada Saskia Sasser, me imagino que la han escuchado anteriormente, porque es de las sociólogas urbanas más importantes del mundo, escribe este libro que se llama La ciudad global, Nueva York, Londres y Tokio, donde ella
escribe sobre un estudio que realiza justamente de los fenómenos. Estamos hablando de 1991, estamos hablando de hace 30 años, donde ya empieza a justamente desmembrar cuáles son los impactos del fenómeno de la globalización en las ciudades. ¿Cuáles son los tres aspectos principales que ella expone en este libro? Es que la mundialización de la economía y del capital, hay una mundialización de la economía y de distintos aspectos de la economía. Por un lado el capital, la plata, la capacidad de inversión, también la mano de obra se mundializa, y eso es lo que hablamos antes de las migraciones transnacionales. Parte importante, por ejemplo, de la mano de obra o de la fuerza de trabajo, de aplicaciones como Pedidos Ya o Uber Eats, que es una aplicación norteamericana que desarrolla su actividad en ciertas ciudades de Chile, no en todo Chile, sino que en ciertas ciudades, sobre todo en las más grandes, ocupa mano de obra principalmente extranjera, ni siquiera chilena. ¿Cierto? O un gran porcentaje de los riders de Uber Eats o de choferes de Uber no son chilenos, sino que son migración internacional. Entonces ahí vemos cómo vemos este fenómeno de la mundialización de la economía que va siendo cada vez más potente, con casos como ese, que son ya como a un nivel como dramático, justamente en el sentido de que muestra muy claramente cómo esta economía se va moviendo en el mundo, ¿cierto? Una aplicación que se desarrolla en Estados Unidos, que trabaja en Chile, pero con mano de obra latinoamericana en general, que genera productos o servicios para la población principalmente chilena. De eso hablamos cuando hablamos de mundialización de la economía. Y eso, no, bueno, en este libro en verdad está expresado con un juicio de valor, pero es más bien una constatación. No quiere decir que sea ni bueno ni malo, sino que son cosas que están pasando en el mundo. Eso es un poco la idea de que no hay un juicio de valor detrás de estas cuestiones, sino que son más bien un reflejo de la realidad, de lo que está pasando. En ese contexto, los Estados-nación optan por privatizar, desregular y desindustrializar, y por lo tanto se debilitan como escala de desarrollo y como escala de planificación del desarrollo. Los países, sobre todo estamos hablando de 1991, a 2 años de caído el muro de Berlín, ¿cierto? El mundo, como dice Francis Fukuyama, la historia se acaba, la historia en el sentido de que la historia es una lucha de modelos, como diría Marx, o una lucha de clases. Esa lectura de dialéctica, de lucha entre dos modelos distintos, el modelo socialista versus el modelo capitalista, se acaba con la caída del muro de Berlín. Se supone que el capitalismo triunfó y debería ser aplicado en todo el mundo, y ese modelo capitalista a través de un modelo de desarrollo neoliberal, que son dos cosas distintas, pero finalmente como funcionan en conjunto, debilitan al Estado-nación como en su capacidad de planificación, ¿cierto? Los estados socialistas decían, el Estado va a desarrollar planes para que los países se desarrollen de tal o cual manera, los planes quinquenales y toda esta cuestión que nace en la Revolución Soviética, eso desaparece y son finalmente las empresas las que van a dictar las normas en el capitalismo, o eso es lo que se propone, más que las empresas. La parte más liberal del capitalismo va a decir, bueno, son los individuos en su faceta empresarial, ¿cierto? En su faceta justamente de emprendimiento. Y entonces los países dejan de tener poder, son básicamente cajas de recaudadoras de impuestos, cada vez menos impuestos porque no tienen a quién cobrarles, las empresas son transnacionales. Entonces fabrican zapatillas en Malasia, no hay donde cobrar impuestos allí, las traen y las venden en empresas, en otras empresas llamadas malls en Santiago, que también pagan muy pocos impuestos territoriales, y así todo se va como en la capacidad de generar planificación del Estado empieza a desaparecer, y por el contrario, ven los Estados-nación justamente que como tienen poca capacidad de desarrollar cuestiones relacionadas con decidir un modelo de desarrollo, lo que hacen es privatizar, ¿cierto? Empieza a aparecer la idea, que nace también con el neoliberalismo, de que el Estado es ineficiente en la entrega de servicios de todo tipo, tanto servicios de primera necesidad como de segunda necesidad. Entonces, el Estado debería privatizar y vender sus empresas a privados, ¿cierto? Esto también es un fenómeno que comienza en los años 50, en Latinoamérica en los años 70 es muy brutal,
porque se desarrolla a través de dictaduras militares, no a través de decisiones como en otros países, sí, en otros países, sobre todo los europeos. Post Segunda Guerra Mundial, esto fue una decisión más bien democrática, la privatización de servicios públicos, pero en Latinoamérica fue impuesta a la fuerza. Eh, y como tercera idea principal de este libro, Saskia Sassen explica que el territorio estratégico para el desarrollo son ahora las ciudades, no los países. Y entonces empezamos a ver justamente no una pelea entre Estados Unidos versus Rusia o versus la Unión Soviética como grandes modelos de desarrollo que son empujados por países determinados, sino que, los modelos de desarrollo y las grandes ideas de económicas están justamente en ciertas ciudades del mundo que empiezan a competir entre ellas. Caída el muro, ya no compite Estados Unidos con Rusia, sino que está compitiendo Nueva York con Londres y Londres con Tokio y Santiago con Londres. Entonces son las ciudades las que concentran la capacidad estratégica de desarrollo. Y en alguna medida esto empieza a ser cierto. Lamentablemente en Chile hay poco ejemplo porque no pasa tanto en Chile, porque hay un problema de descentralización. Pero en otras partes del mundo los estados de nivel regional o de nivel ciudad, de nivel local, comienzan a tener mucho poder en términos de planificación. El caso claro, por ejemplo, son lo que implica ser el gobernador de Nueva York, por ejemplo. Eh, el gobernador de Nueva York tiene implicancias a nivel de poder y a nivel de impuestos sobre una gran cantidad de dinero, más que el gobierno de Estados Unidos incluso. O el gobernador de California tiene más poder en términos económicos y capacidad de mover, eh, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo, mucho más que el presidente de Estados Unidos, que básicamente es un canciller o es un ministro de Relaciones Exteriores, ¿cierto? El poder del presidente de Estados Unidos hoy es justamente la posibilidad que tiene de desarrollar relaciones internacionales, ya sea pacíficas o ya sea como bélicas, por ejemplo, la guerra comercial con China, pero no tiene mucho que ver en cómo se desarrolla la población, eso tiene más que ver con los gobernadores regionales de estas grandes ciudades. Y lo mismo pasa en Londres, donde el alcalde de Londres tiene mucho más poder en términos de cantidad de impuestos que cobra, que pone a jugar en la ciudad, cómo planifica la ciudad. Tiene mucho más poder que el primer ministro de Inglaterra, que también es como una especie de canciller y de generación de relaciones internacionales. Lamentablemente en Santiago eso no sucede porque no tenemos un nivel regional potente, pero ahora vamos a elegir, con una ley muy mala en verdad, vamos a elegir nuestras autoridades regionales, a lo que se llamó el gobernador regional o gobernadora regional, que la vamos a empezar a elegir desde marzo, abril del próximo año. Lamentablemente, lamentablemente al principio esa ley era muy interesante y permitía justamente empezar a visualizar cómo las regiones se transformaban en polos de desarrollo, con su propio énfasis y con sus propias estrategias, pero le fueron sacando cosas a la ley y al final terminó siendo como un gobernador un poco de papel, un poco sin poder, sin lucas, y eso es nefasto porque finalmente estamos en un mundo donde lo regional es muy importante y donde se juega el modelo de desarrollo en esta escala, no a nivel país, pero acá el nivel de centralismo y el nivel sobre todo de toma de decisiones, ¿cierto? En muy pocas manos, se sigue perpetuando si es que no hacemos justamente esta posibilidad de desarrollarnos a nivel más local. Entonces, esta ciudad global, estas nuevas características del mundo a nivel económico, va a generar justamente también nuevas formas de centralidad. Antes las centralidades en términos económicos estaban a nivel país y ahora están a nivel ciudad. Y eso también genera reestructuraciones en lo que tiene que ver con el cambio tecnológico y cómo la tecnología impacta en nuestra forma de generar justamente estas centralidades que tiene que ver con el título de la clase que se llama nodos urbanos. Hoy día ya los nodos del planeta no son nacionales, sino que son de nivel ciudad. Y al mismo tiempo la tecnología empieza a generar que haya centros transterritoriales. La posibilidad tecnológica, por ejemplo, que tenemos de usar un teléfono y poder acceder
contenido que está alojado en todo el mundo, en otros idiomas, en otras partes o generado por otras sociedades. Era una cuestión que no sucedía hasta la fecha, poder ver ejemplos de cómo están haciendo las cosas en otras partes del mundo, o poder conectarnos a redes internacionales. Era una cosa que hasta ese momento, hasta el desarrollo de Internet, que también empieza a masificarse en esta época, era una cuestión que no podíamos hacer. Entonces también empiezan a tomar poder no solamente las ciudades, sino que también los espacios generados electrónicamente. Hoy día hay un espacio en Internet que se llama Facebook, o bueno, Facebook en mi época quizás, pero hoy día es otros como Instagram o Twitter o TikTok, que son espacios, son nodos, ¿cierto? Donde nosotros accedemos por lo menos una vez al día, o incluso bastante más, que son generados electrónicamente, pero que se conforman como espacios de poder. Y tiene que ver justamente con esta idea. Hace pocas semanas, en una visión bastante estratégica, Donald Trump va a decir como en Estados Unidos no va a funcionar más TikTok. ¿Por qué? Porque entiende que ahí hay una centralidad, ahí hay gente reuniéndose para organizarse, para hacer distintas cosas, para pasarlo bien, pero finalmente es un espacio generado electrónicamente que escapa al control del Estado-Nación, pero también de la ciudad. Eh, entonces, ya con todas estas cuestiones que son bastante distintas, o sea, estamos anclados a unas ciudades que son los polos de desarrollo, pero al mismo tiempo nosotros tenemos la posibilidad de conectarnos libremente, bueno, no en todos los países, pero por lo menos en Chile sí, libremente a otras redes que van más allá del nivel ciudad, incluso a nivel país, o incluso a nivel continental, van mucho más allá. Este fenómeno que llamamos globalización tiene un resultado en la ciudad que es bastante ambivalente. Vamos a hablar, cuando hablemos de la cuestión más cultural, de otras implicancias que tiene justamente este fenómeno de la globalización en términos sociales, pero finalmente la ciudad es una especie de resultado de este fenómeno, o la ciudad contemporánea es resultado del fenómeno de la globalización, y al mismo tiempo podríamos definir o podríamos decir que las ciudades son más prósperas en función de su capacidad de insertarse en los circuitos globales de capital y en el sistema de globalización. Y podríamos decir, bueno, hay ciudades que son más globales que otras, y eso les permite generar como mejores niveles de desarrollo. Al mismo tiempo, es el 1942 es el año de nacimiento de Manuel Castells, no de los libros, pero en los años 90 empezó a desarrollarse de manera muy fuerte la literatura relacionada con justamente esta cuestión de la ciudad como un espacio que va más allá de lo físico. El primer libro relacionado con esto se llama La ciudad informacional, que es como una especie de primer libro en español que habla justamente de la ciudad en Internet, o la ciudad a través de las redes sociales, ya en 1995, estamos hablando de hace 25 años. Eh, También otros escritos como Local y Global, que es justamente esta dualidad que yo les planteaba antes. Hay una cuestión muy local relacionada con nuestras posibilidades de desarrollo a nivel ciudad, pero también estamos insertos en redes globales. Y la era de la información, que ya es un manifiesto bastante más completo respecto de cómo la información y el conocimiento va generando como, o modelando las ciudades, no solamente en su cuestión física, sino que también en su cuestión no física. em, y el desarrollo de justamente una economía ya no basada en la industrialización, ¿cierto? Que se fue a China, India, Taiwán. Una nueva economía basada en la tecnología y la información, ¿cierto? Una nueva sociedad en red, que justamente son estos cambios en la forma en que nos organizamos. Nos organizamos a nivel de ciudad y a nivel físico, pero también mucho en redes, y eso es parte importante de lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este curso. Nos vamos a organizar a través de Internet para trabajar en grupo, y eso es una posibilidad que antes no teníamos. Y esto genera procesos paradójicos. Justamente una forma de desarrollo que está entre lo global y lo local, entre la red, ¿cierto? La generación de redes, pero también mucho una cuestión individualista que impulsa el modelo de desarrollo neoliberal. Al mismo tiempo una homogeneidad cultural a nivel mundial, y vemos cómo en todas partes del mundo se están haciendo cosas parecidas, ¿cierto? TikTok es un ejemplo de eso, cómo tenemos la capacidad o existe la capacidad hoy día de poner de moda un baile o lo que sea a nivel mundial. Eso habla de homogeneidad cultural, ¿cierto? En todo el mundo se está hablando más o menos de lo mismo, pero al mismo tiempo hay una especie de heterogeneidad identitaria, y cada uno de nosotros y nosotras queremos ser nosotros mismos y queremos tener nuestras propias características,
y tener como nuestra propia forma de ser y ser muy individuales y ser muy, en el sentido como posmodernos. Vamos a hablar de posmodernidad también cuando hablemos de justamente la cuestión más bien social y cultural, pero está eso, ¿cierto? Son cosas que van pasando en paralelo y eso lo vuelve muy complejo. Eh, pero también son las cosas interesantes de estudiar la ciudad contemporánea. Y al mismo tiempo el impacto de Internet y el informacionalismo, es decir, la necesidad del modelo económico de desarrollar información, se transforma en uno de los principales motores de producción. Ya no producimos tantos bienes en términos de industria, en Chile, por ejemplo, ya no se producen lavadoras, las compramos en el exterior, pero sí producimos conocimientos, sí producimos servicios, que son otra forma de economía. Y eso se empieza a hacer como cada vez más importante. Nosotros y nosotras como arquitectos, por ejemplo, vendemos creatividad, vendemos innovación, eh, y ese es el producto que nosotros entregamos, no fabricamos productos y las construcciones, incluso muchas veces no vamos a desarrollarlas como arquitectos, eso se licita a una constructora o se vende, vendemos los proyectos, no vendemos justamente la construcción de un elemento físico. Entonces, incluso nosotros estamos atravesados por esta cuestión relacionada con las nuevas formas de economía. Entonces, en este contexto que es complejo y que es paradójico al mismo tiempo, justamente por lo que les comentaba anteriormente, empiezan a haber como distintos elementos que hablan de una perspectiva más bien plural. Eh, Hay una identidad cultural que se suma a una interconexión global y que se suma a una política multidimensional, política en el sentido de cómo nos organizamos y cómo tomamos decisiones. Y eso impacta también en la ciudad. La ciudad se vuelve más dispersa y pierde identidad. Asociado a esto también están todos los sistemas o todas las formas de crecimiento de la ciudad expansiva, ¿cierto? De cada uno en su vivienda, donde no hay mucho espacio público. La ciudad se diversifica y se segrega, ¿cierto? La segregación socioeconómica en la ciudad también es un impacto de este modelo. Eh, Hay una nueva estructura urbana, hay algunos autores que lo llaman post-ciudad. El mismo Manuel Castells va a hablar de post-ciudad, ¿cierto? Una ciudad donde el espacio público y la interacción que tenemos en ese espacio público es cada vez menos importante e incluso se desarrolla una especie de fobia al espacio público, esta capacidad que tenemos nosotros de organizarnos de manera segura a través de redes como Internet, va a generar, creo que eso se está perdiendo, pero hasta los años 2000, 2010, se estaba estudiando mucho este fenómeno de la fobia al espacio público. La gente ya no quería salir a las plazas porque las consideraba inseguras, prefería estar en espacios cerrados y conectados socialmente a través de redes. Yo creo que eso está cambiando hoy, estamos cada vez más tratando de desarrollar sociedad en el espacio público. Eso es una cosa positiva y hay menos fobia. Pero en un momento de desarrollo, hace algunos años, había mucha fobia al espacio público. Y aquí nacen también otros tipos de conceptos relacionados con justamente esta ciudad, esta nueva ciudad que va a ser propia del desarrollo tecnológico y económico relacionado con la tecnología. Y hay una serie de libros de un autor que se llama William Mitchell, el principal de ellos y el del que vamos a hablar ahora se llama Utopía, que es justamente esta utopía tecnológica de la ciudad. Tiene otros libros que son interesantes, que hablan más o menos de justamente esta relación entre planificación urbana y desarrollo tecnológico, que son los primeros libros que se desarrollan sobre este tema. Vamos a hablar un poquito del concepto de utopía, que desde mi punto de vista es un mal concepto y que creo que está equivocado, pero finalmente, bueno, este es un arquitecto y planificador urbano, distinto de los anteriores que eran sociólogos. Entonces aquí hay una consideración importante. Esta es la visión de un arquitecto de 1999 sobre cómo iba a ser la ciudad del futuro, en términos de este desarrollo justamente económico global. ¿Qué es lo que va a decir Mitchell? Es que la vida urbana va a ser modificada por la revolución tecnológica, la digitalización, que justamente esta capacidad de acceder a un teléfono móvil, o etcétera, va a tener el mismo poder transformador como lo fue el tren o el automóvil en la época industrial. Es decir, los nuevos transformadores de la ciudad y de la sociedad va a ser justamente los aparatos tecnológicos, eh,
y por lo tanto la ciudad necesita ser diseñada con nuevas categorías, nuevos patrones, y él va a decir, la ciudad como la conocemos va a morir. ¿Cuáles son esos conceptos que aparecen en esta nueva ciudad? La desmaterialización, es decir, la desaparición física de la ciudad. La desmovilización, Mitchell va a decir, la gente se va a mover cada vez menos, va a aparecer el teletrabajo de forma fuerte, que es una cosa que estamos viviendo hoy día, pero que no sucedía hasta hace poco tiempo, ¿cierto? La gente se necesitaba mover cada vez más, pero este autor decía en 1999 que la gente va a dejar de moverse en la ciudad. Vamos a estar en nuestro computador trabajando, viviendo, todo a través de nuestros aparatos tecnológicos, y que al mismo tiempo van a aparecer elementos en la ciudad que van a hacer que funcione más inteligentemente, el funcionamiento inteligente a través de sensores, pantallas, distintos elementos que aparecen en la ciudad. Todos estos tres elementos son, evidentemente están presentes, pero no han hecho que la ciudad anterior muera. Esa es como mi visión de esto. Y es más bien las críticas que se le hacen a este tipo de utopías, ¿cierto? Es que son performativas, es decir, no están basadas en el análisis científico de la sociedad, como sí lo hacía Saskia Sassen o como Manuel Castells, que ellos estudiaban la sociedad y después escribían sus libros, sino que este es más bien una teoría de cómo va a ser sin mucho estudio de cómo es la sociedad. Es más bien una especie de predicción del futuro más que una propuesta concreta, y al mismo tiempo es una especie de tecnofilia ingenua, ¿cierto? Hay un amor detrás de este libro, de esta propuesta, a los aparatos tecnológicos, que termina siendo como ingenuo respecto de entender que justamente las cuestiones como los sensores, las pantallas, pueden traer también cuestiones negativas, y eso hay que ponerlo en discusión, digamos. Una ciudad hipervigilada, no sé si es mejor o creo que es bastante peor incluso, que una ciudad menos vigilada. Entonces, la cantidad de sensores en la ciudad no quiere decir que hay una correlación entre más sensores, mejor ciudad, como sí lo plantea Mitchell en su Utopía, porque creo que eso va perdiendo algunas cosas importantes de la ciudad, que es justamente lo humano y la humanización en la ciudad. Y eso es importante de reconocer. Justamente otro de los aspectos criticables es esta desmaterialización. Este autor dice que va a desaparecer el espacio público justamente. Y yo creo que, claro, en algún momento de la historia se vio que el espacio público va desapareciendo porque estamos más bien conectados a través de otro tipo de dispositivos, que no son físicos, que son tecnológicos y que son informacionales, que son internet. Pero creo que hay una necesidad de los humanos de encontrarnos sí o sí en el espacio público, y creo que eso es lo que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, en Chile y en el mundo, porque esto también es un fenómeno mundial, de querer salir al espacio público, de querer encontrarnos con personas y hacer política y discutir, expresarnos en el espacio público y de forma material, no desmaterializada como se proponía en estas utopías eh, tecnofílicas, ¿cierto? De amor a la tecnología de forma ingenua, sin ponerla en cuestión. Entonces, para resumir un poco esta clase, eh, vamos a encontrarnos con una nueva geografía de la centralidad, una nueva forma de establecer nodos en la ciudad. Las economías de capitales internacionales se mueven en la escala global, ¿cierto? El dinero se mueve a escala global. Los gobiernos regionales y locales compiten por atraer ese capital global, y por lo tanto desregulan, generan políticas públicas proempresariales, tratan de atraer de alguna manera a este capital que está volando por el mundo. Y si yo no genero en mi ciudad una forma de atraerlo, ya sea bajando impuestos, ya sea desregulando, permitiendo que hagan cualquier cosa, lo que va a hacer este capital es justamente irse a otra ciudad donde sí les estén entregando estas condiciones, y por lo tanto se genera justamente esta idea de un Estado que desaparece, porque empieza a ser más bien un asegurador de rentabilidades privadas. Entonces los Estados-nación terminan por perder importancia porque no tienen ni capacidad de planificación ni capacidad de regulación, porque son básicamente entidades que lo que buscan es generar las condiciones para que el capital global llegue a ese territorio. Y este planeta que nosotros conocíamos, que es justamente un planeta que está dividido en países, se transforma en un planeta que está dividido más bien en ciudades, donde las ciudades son el modelo o la escala donde el modelo de crecimiento económico se puede llevar a la práctica, ¿cierto? Entonces,
lo que se genera justamente es un sistema de competencia, que es esta idea de ciudad global, o de ciudades globales, o de competencia por ser ciudad global, eh, que genera competencia entre ciudades, ya no países. Ya no están compitiendo a nivel económico, los países no están compitiendo, lo que compiten son las ciudades. Compiten por atraer recursos, por atraer inversión, por atraer personas. Y en ese sentido las ciudades se jerarquizan de acuerdo a la relevancia de las redes económicas globales. Entre más global sea una ciudad, y eso significa tener ciertas formas de crecimiento económico, sobre todo neoliberales, ¿cierto? De regular y permitir que se haga cualquier cosa en tu territorio. Eso les permite ser más globales y eso les permite encumbrarse como una mejor ciudad por distintos motivos. Y ese es el modelo perverso que genera justamente la mundialización de la economía, que es lo que estamos realizando en esta clase. Y eso, dudas, consultas sobre este tema, comentarios. ¿Se entiende la idea de la clase? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. ¿Qué opinan de lo que está pasando en el mundo y la ciudad? ¿Qué se les viene a la cabeza con todo esto que les estoy contando? ¿Conocían más o menos los impactos de la globalización en términos de países y ciudades? Yo entendía, por lo menos por el punto de vista de Chile, que más que nada como que obtiene la mayor parte del capital mediante impuestos. ¿Ya? Y que en vez de ser un país que explotó a manera de que lo manufacture y los venda, se enriquece a partir de eso, de puro impuestos, impuestos ridículos. Además. Claro, el sistema de impuestos empieza a perder sentido en la medida de que la mayoría de las actividades productivas de un lugar no se desarrollan en el nivel del país. O sea, como, ¿qué impuestos pagan empresas como Uber, por ejemplo, en Chile? Ni Uber ni sus trabajadores pagan impuestos en Chile. Eh, y vemos la cantidad de personas que trabajan en esa empresa o que le prestan servicio a esa empresa sin un contrato laboral, sin ningún tipo de resguardo de tipo social, no pagan impuestos para justamente después que los países financien salud, educación, eh, pierde sentido, ¿no? O sea, ¿se entiende esa idea? En ese sentido, que no tengan contrato ni nada de esas cosas, también le prohíbe hacer sindicato y todo ese tipo de cosas, como que Claro. los protejan. Exactamente, ese otro impacto que es muy funcional al sistema, ¿cierto? Los trabajadores son individuos que se relacionan no con un empleador o con un dueño de una empresa, sino que con una aplicación, con su celular, y eso dificulta la posibilidad de que puedan organizarse como trabajadores, y todos los avances que se desarrollaron en la época industrial, que sí permitía eso, empiezan a verse en peligro. Entonces, a nivel económico, la globalización tiene estos impactos que son bastante perversos, pero finalmente es el sistema en el que estamos insertos y quienes queramos planificar la ciudad y queramos entender este aspecto urbano, tenemos que entender justamente en el mundo en el que estamos viviendo y bueno, todas las clases que vamos a tener durante esta unidad tienen que ver con eso. Hoy día abordando el tema principalmente económico, la próxima semana vamos a ver los temas ambientales, la siguiente la cuestión más bien social y cultural, y también bueno, vamos a hablar de posmodernismo y otras cuestiones que tienen que ver justamente con lo que hablábamos hoy día, de esta heterogeneidad en términos de individuos que quieren ser bastante distintos, pero que realmente igual estamos insertos em, en una en un proceso de globalización cultural que los impacta o que genera una sociedad bastante homogénea a nivel mundial, pero al mismo tiempo con ciudadanos que quieren ser bastante individuales. Eh,
y con su propia forma de ser y bastante heterogéneo. ¿Más comentarios? Bien, recuerden que esta clase se complementa con un documento que es cortito, porque como teníamos entrega hoy día, no va a ser un texto tan largo, que es una reseña del libro que yo les comenté de Saskia Sassen, para que vean un poco más cuáles son los argumentos, un poquito más en profundidad. Lo vimos demasiado, o sea, lo vimos muy superficialmente en la clase. Y luego un video que es un poquito más largo, pero se los recomiendo. Igualmente, para que lo escuchen en algún momento, lo pongan ahí como, se lo pongan en el celular, con audífonos o lo que sea, donde Saskia Sassen explica muchas cosas de lo que estuvimos hablando hoy día, sobre todo la relación entre este fenómeno de la ciudad global en términos de políticas públicas. Así que también es un video bastante bueno, un poquito largo, pero bastante bueno. Y recuerden que esta clase no se dejan comentarios, vamos a dejar los comentarios para las siguientes clases. Así que vamos a dejar de grabar ahora.